Buenas noches. Internet se ha convertido en los últimos años en el paradigma de las relaciones humanas, para bien y para mal. Estar conectado, navegar, tener el móvil a mano a todas horas ha cambiado nuestra manera de vivir y en muchos casos ha generado nuevos problemas y nuevas adicciones, sobre todo entre los más jóvenes, el colectivo más vulnerable. Me han hablado personas adultas que me han querido ver y yo directamente lo que he hecho es bloquear y denunciar. El bullying seguía porque tenías las redes, tenías el móvil, se hacían grupos para hablar mal de mí. El bullying pues duraba hasta que te fueras a dormir. Volvemos en unos minutos, no se vayan. Buenas noches. El próximo día 11 se celebra el Día Internacional de Internet Seguro, un evento apoyado por la Unión Europea y que moviliza a millones de personas en la promoción de un uso correcto de la web, sobre todo para los niños y los jóvenes, ya que es la población más vulnerable. Más de la mitad de los menores utilizan Internet sin la supervisión de sus padres y 1 de cada 4 podría desarrollar adicción al teléfono móvil. Los menores por sí solos son incapaces de comprender los riesgos que comporta la tecnología. Hablamos, por ejemplo, del ciberacoso, de las apuestas online, el abuso sexual o la pornografía que se generaliza entre los más jóvenes. De hecho, la edad de acceso a la pornografía en nuestro país ha bajado hasta los 8 años y a los 14 su uso se generaliza entre los adolescentes. Hemos bajado la guardia, conocemos realmente los peligros a los que están expuestos los menores cuando se conectan a Internet. Esta noche, en Fuera de Plano, crecer enganchados. Estas madres están viendo algo que sus hijos ven casi a diario. ¿De qué se trata? ¿Por qué reaccionan así? Nueve de cada 10 menores de 14 años tienen teléfono móvil. Su uso en los colegios se ha generalizado. Hoy nos hemos enterado de publicaciones a lo mejor por WhatsApp o en otra red, de fotos en los baños, fotos en los patios. El acoso sexual a menores a través de Internet es lo que más preocupa a los padres. De hecho, esta práctica se ha multiplicado por 4 en los últimos años. Me han hablado personas adultas que me han querido ver y yo directamente lo que he hecho es bloquear y denunciar. Muchos menores acceden a Internet sin el control de sus padres. Pueden acceder a todo tipo de contenidos sin medir sus consecuencias. Y la inseguridad, ¿sabes? De que tú crees que pueden estar hablando con sus amigos y a lo mejor no son sus amigos. Y la foto es otra cosa. El aspecto físico o la forma de vestir son las principales causas del ciberacoso, un hecho que afecta a 1 de cada 5 niños españoles. Tú llegabas a casa y el bullying no acababa en clase. El bullying seguía porque tenías las redes, tenías el móvil, se hacían grupos para hablar mal de mí. El bullying pues duraba hasta que te fueras a dormir. La fama y la fortuna se encuentran en Internet. Lo que se te ocurra se encuentra en Internet. Internet llegó a nuestras vidas en los años 90. 3 décadas han sido suficientes para que se haya convertido en imprescindible. Sobre todo entre los más jóvenes, que pasan más horas navegando por la red que en el colegio. Nos dirigimos a un centro público de las islas para charlar con algunos alumnos y saber qué uso y hábitos tienen de Internet y cuántas horas al día pasan pegados a una pantalla. ¿Se puede? Sí. Hola chicos, José Antonio, Gabriel, Emma, ¿ustedes cuántas horas pasan al día delante de una pantalla, sea de móvil, sea de ordenador?
3 a 5 horas más o menos. Máximo 5, lo mínimo puede ser 2, pero... Yo casi todo el día. Casi todo el día. ¿Y qué ves en las pantallas durante todo el día? Pues YouTube máximamente, vídeos para ganar fama, dinero. Lo normal que veo son cosas de videojuegos, Call of Duty, esas cosas. ¿Los tres tienen móvil? Este reloj hace lo mismo que un móvil, que es lo que ahora mismo necesito, porque un móvil ahora mismo no me hace falta. Chicos, ¿dónde puedo encontrar a sus profes para hablar con ellos? En el aula de segundo de primaria. Muy bien, gracias, les dejo trabajando. Adiós. Adiós. Hoy he dejado mi teléfono para no llamar. Comunidades como la de Madrid ya han propuesto prohibir el uso de teléfonos móviles en las aulas. ¿Es una buena idea? Leticia, Pilar, ¿qué tal? Bien. ¿Está permitido el uso del móvil en clase? No, los centros de educación primaria han tenido la decisión de no usarlos aquí en el centro. Además, creo que con las edades que tienen no es adecuado. Yo creo que sí se podría tener a partir de cierta edad, lo que pasa es que tiene sus inconvenientes. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que el móvil es una herramienta que los niños la ven todos los días en casa, o sea, sus padres están continuamente utilizando el móvil. Lo que pasa es que tiene que tener el buen uso, como dice ella, pero es que hay muchos niños que muchas veces se aprovechan o algunos lo traen a escondidas. Nos hemos enterado de publicaciones a lo mejor por WhatsApp o en otra red, de fotos en los baños, fotos en los patios, entonces por eso yo me freno un poco en ese sentido. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. Casi el 89% de los jóvenes canarios utiliza internet habitualmente. El 65% lo hace sin el control de los padres. Tengo que bajarme. Daniel, tú hace unos años tuviste una mala experiencia con el uso de internet. ¿Qué te pasó? Yo me dedicaba, en vez de estudiar, a mirar vídeos. No lo hacía queriendo, sino yo iba a ver a lo mejor un vídeo, tenía un momento libre y decía, bueno, después de este vídeo me pongo a estudiar. Y me pasaba al final toda la tarde viendo vídeos y no estudiaba y después salieron los resultados que salieron. Sigue igual, es adictivo, para mí es adictivo. Porque, Dani, vuelves a ver un vídeo y a veces te enganchas con otro y con otro, pero luego te das cuenta, pero es que le suele pasar, está ahí. Y también he tenido experiencias como que me han hablado personas adultas que me han querido ver y yo directamente lo que he hecho es bloquear y denunciar. Y creo que hay que tener cuidado con las fotos, que no tienen que ser explícitas y menos a esta edad. Afortunadamente él sabe que siempre hay depredadores, hay de todo y está un poco concienciado. Si no nos comunican lo que les está pasando en menor, mayor grado, no podemos actuar. No veo una vida sin internet, ya que lo uso para todo, para buscar información para trabajo, internet, amigos, entretenerme. Ya mi mamá no quiere que entre a internet. La falta de control parental puede abocar al pequeño a sufrir situaciones peligrosas, como el chantaje por el envío de imágenes de contenido sexual o el engaño de un pederasta. Básicamente los menores son captados a través de redes sociales. Las redes sociales son un instrumento muy idóneo para este tipo de situaciones en las que el posible anonimato que puedas encontrar y la capacidad que tienes de colocar una foto de perfil que no sea tuya, de cambiar la edad del perfil, de cambiar los gustos y de manipular a tu antojo el perfil que quieres enseñar a las víctimas, es muy útil. La técnica que utilizan es una conversación que va creciendo y mientras tanto van intercambiando pues un contenido picantín, luego algo de un poco mayor, de mayor escala y luego empiezan a intercambiar contenidos con mayor carga sexual. Finalmente tenemos dos situaciones en las que la persona puede solicitar bien contenidos eróticos o lo que puede solicitar también es quedar con el menor para luego pues abusar o realizar algún otro tipo de acción. Este tipo de chantajes o de extorsión en algunos casos se puede producir durante muchos años. Es decir, captar a un menor con 11 años, estar hasta los 18 de los 19 años mandando fotos. Voy a hacerles entrega de algunas notas de prensa de historias ocurridas no hace mucho, en torno a un año. Quiero que las lean detenidamente
y que me digan lo que piensan. Es que a mí lo que me sorprende es que sea una niña de 13 años, ¿vale? Mi niña tiene 12 y yo no la veo pidiendo eso. No conocía lo del grooming. Ha sido la primera vez que lo había oído. Es verdad que al ver ahora estas cosas se te mete como un poco más el miedo en el cuerpo. Sí, y más con y la inseguridad, ¿sabes? De que tú crees que pueden estar hablando con sus amigos y a lo mejor no son sus amigos. Y la foto es otra cosa, no sé. ¿Cómo podemos detectar que nuestro hijo está siendo víctima de acoso? Y principalmente suele haber cambios en la conducta. Se suelen mostrar más retraídos, suelen mostrar a lo mejor más rabietas, suelen tener a lo mejor como más enfados que no sabes muy bien por qué se producen. Si hay hermanos, pueden llegar a discutir más con el hermano. Se encierran en la habitación y no salen durante mucho tiempo. Se vuelven más silenciosos. Son indicios de que algo le está pasando al niño o la niña que está pasando por esta situación. ¿Y hasta qué punto tienes el control sobre esas redes sociales de tu hija para saber si en algún momento determinado pueda pasarle algo de esto? De vez en cuando me cuelo en su móvil y se lo registro un poco. Hablo mucho con él, tengo mucha confianza, pero como adolescente que es, hay muchas de las cosas que supongo que no contará en casa y no, más bien lo debatirá con sus compañeros. Y es verdad que siempre tengo ese miedo, porque sí, es verdad que es una niña muy sana, muy tranquila, y tengo ese miedo de que la engañen. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. El aumento de expedientes incoados por delitos contra la intimidad pone de relieve la importancia que las redes sociales tienen para los menores. Y hay una clara relación entre el uso de las redes sociales y el aumento de delitos contra la intimidad entre menores. De hecho, el tipo más frecuente que vimos, tanto el año pasado como en el 2018, es el sexting, que consiste en la difusión de material comprometido que se ha obtenido inicialmente con el consentimiento de la persona afectada, pero que posteriormente se cede a terceros sin su autorización. El primer acceso de los jóvenes españoles a la pornografía a través de Internet se adelanta a los 8 años. La mayoría son chicos. Cuando un menor de 8 años lo ve, probablemente es de forma accidental o porque están haciendo una búsqueda, pues una búsqueda que no estará supervisada, entiendo, y acceden a información que no es la información adaptada. Hay que hablarlo. Si tuvieran una buena educación sexual, si tuvieran competencias y valores, probablemente tendrían capacidad de discernir entre lo que ven y lo que realmente desean. No puede ser una pelea ahora decir vamos a eliminar la pornografía, porque no lo vamos a lograr. El esfuerzo tiene que estar en el otro lado, en la educación. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Además de poder utilizarse como un instrumento para la violencia machista, las redes sociales facilitan el control de la pareja. Sí, yo conozco a gente que tiene la contraseña de su pareja y además tiene a lo mejor la cuenta en su propio móvil. Cada vez somos más controladores con nuestra pareja y con el tema de las redes sociales siempre intentamos saber todo lo que está haciendo. Si no me das la contraseña es que no confías en mí. Está bien que sean pareja y compartan cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo es una relación, pero la privacidad tiene un límite. Yo incluso tuve una pareja que a lo mejor si no le respondía y tardaba mucho en responderle, le mandaba mensajes a mis amigos para saber dónde estaba, qué estaba haciendo. Me dejaste en visto. Me dejaste en visto. Si no te contesto es porque no puedo en ese momento, no porque no me interesa hablar contigo. Y a lo mejor es por el simple hecho de que no tienes el móvil o se te quedó sin batería o simplemente no quieres hablar con esa persona y lo dejas por ahí. Conozco gente que incluso usaba antes mucho las redes sociales, tuvo novio y a lo mejor no sube ya muchas publicaciones, deja de comentarle a otras personas porque tiene miedo de que el novio se ponga celoso y se enfade. Tampoco el acoso se escapa de la red. Cada vez son más los casos que se denuncian. 150 millones de jóvenes de todo el mundo afirman haberlo sufrido. Algunos han llegado incluso a quitarse la vida. Como te vea por la calle, te voy a tirar piedras. Verte solo me provoca asco. Ha recibido muchísimos mensajes como este
¿Cómo empezó todo? La primera vez que tuve contacto con la palabra bullying fue sobre los 10 años cuando cambié de colegio, porque era un niño distinto, un niño diferente, tímido, sensible. Y luego cuando empecé la época del instituto a los 12, pues claro, fue a más. En plan, metiéndose conmigo constantemente, palabrotas, insultos. Llegabas a casa y el bullying no acababa en clase. El bullying seguía porque tenías las redes, tenías el móvil, se hacían grupos para hablar mal de mí. El bullying pues duraba hasta que te fueras a dormir. Claro, ¿cómo le explicas a tus padres que por culpa del móvil la gente se está riendo más de mí y burlando más de mí? Y al final tuve que recibir ayuda de la psicóloga del colegio. El único que es raro es el que intenta ser normal. Cae debajo del cuerpo. ¿Te ha cambiado tu personalidad desde que recibiste este ciberacoso? Sí, un poco para peor porque ahora soy mucho más insegura de lo que era antes. El sentido de a la mínima es como, hoy no puedo poner estas fotos porque a lo mejor me van a decir que soy gorda. O hoy no puedo poner esta foto así porque a lo mejor me van a decir que es algo fea. Tengo que tener cuidado con lo que subo porque a la mínima pues, se pueden burlar de mí. A la mínima puedo hacer otras me reír. No me arrepiento de haber tenido las redes, pero sí me arrepiento de haberlas tenido tan joven. Cuando detectamos un posible caso de acoso escolar, lo primero que hacemos es entrevistarnos inmediatamente con el alumno. Cogemos a unos alumnos observadores de la misma aula de la víctima, analizamos lo que nos dicen, cómo está la situación. Una vez que hayamos visto que existe un posible caso, pues ya hablamos con los posibles acosadores. Y luego de todo eso recogemos un acta para informárselo a los padres de esos acosadores. Podemos tomar varias medidas. Primero, actuar con el grupo de alumnos que está el acosado y el acosador, pues para trabajar habilidades sociales. También se puede dar el caso que cambiemos el acosador de grupo sobre la marcha. Demostramos a la víctima que hay solución, que hay respuesta. Uno de los mayores problemas que plantea este tipo de acoso es que los agresores se protegen generalmente en el anonimato, aunque eso no es infalible. Los investigadores pueden, a través de conocimientos específicos, herramientas técnicas, desenmascarar esa IP o lo que es lo mismo, buscar esas huellas, esas evidencias que quedan en Internet para llevarnos al autor de los hechos delictivos. Redes sociales. Yo no sé dónde ve y dónde está la diversión de enseñar a todos tu careto a hacer la exhibición. Internet se ha convertido en un escaparate de nuestra vida. Lo que comemos, a dónde vamos, nuestros gustos. ¿Son conscientes los más jóvenes de los peligros de exponerse? Arimas Pérez, eres experta en privacidad. Hemos quedado con Marta para sorprenderla con la cantidad de información que hemos sacado de ella en las redes sociales. Marta, antes que nada, quería preguntarte, ¿qué tal te lo pasaste en diciembre en Madrid? Bien, pues muy bien, la verdad. ¿Y en Irlanda? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Irlanda? Pues muy buena. Tú tienes un amigo muy cercano que se llama Aridane. ¿Qué relación tienes con Aridane? Pues nos conocemos desde que somos chiquititos porque vivíamos en la misma calle, entonces desde ahí hemos sido un poco inseparables. Te preguntarás cómo sabemos todo esto, y es que hemos accedido a tus redes sociales y te hemos espiado para saber un poquito más de tu vida. ¿Tú eres consciente de la cantidad de información que damos de nosotros mismos en las redes sociales? Sí. ¿Te asusta esa cantidad de información que das de ti misma? No. Bueno, no me asustaba hasta que me dijiste eso porque no me lo esperaba. Arimas, la cantidad de información que damos de nosotros mismos en la red puede suponer también un peligro, ¿no? ¿Cómo puede poner en riesgo nuestra privacidad? La cantidad de información que se da no solamente en los datos, sino en los metadatos de determinados archivos que subimos, como pueden ser las fotografías. Es importante, en primer lugar, saber configurar bien las cuentas sociales, las opciones de privacidad. También es preferible solamente aceptar solicitudes de amistad de amigos, de familiares, que solamente se tenga contacto anterior. Me chocó un poco que me dijeras todo eso porque no pensé que podría llegar a ser tanto. Y todo por un like, ya hasta me quieres cortar. No te tires tanto al drama, déjame. Hay estudios que afirman que recibir un me gusta en redes sociales llega a ser comparable al placer que se obtiene al ganar dinero o comer chocolate. Se
supone que ellos hacen estas publicaciones pues para poder reforzar su autoestima e incluso su ego. Si esta publicación que ellos están haciendo no llega a las expectativas que ellos tenían, a la repercusión que ellos esperaban, pues puede aparecer un malestar, a lo mejor un estado de nerviosismo, enfado con los contactos virtuales que tienen. ¿Qué locura son capaces de hacer los jóvenes por conseguir un me gusta? Me entran a sitios que está prohibido. Grabar caídas a gente, amigos. En plan, aquí, pum. Y claro, es decir, como buscas algo extremo o arriesgado para que la gente que diga, ño, qué atrevido, qué valiente eres. Salir desnudo en una historia o solo en braga o lo que sea, o en calzoncillos solo para conseguir gente que lo siga. Inventarse, no sé, enfermedades, problemas. Realmente no es una vida real la que tú estás llevando, porque sí, puede parecer muy bonito en la foto, pero después apagas el móvil y tu vida es una basura. ¿Cómo no pasar 8 horas conmigo? Si soy lo último que ven tus ojos antes de dormirte. El acceso a Internet se produce sobre todo con los teléfonos. Un 70% de los menores de 12 años ya tiene uno. Muchos de ellos tienen miedo a no tenerlo en la mano. La nomofobia es el miedo irracional a no llevar el móvil encima. Un miedo a no poder comunicarse, a no poder estar en las redes sociales, a no poder whatsappear, a no poder utilizar el móvil en general. Aproximadamente, según los estudios, un 53% de los usuarios la padecen. Hemos citado a 3 jóvenes que no se conocen entre ellos para hacer un experimento. Los vamos a dejar solos en esta sala durante 1 hora, sin teléfono móvil, con juegos de mesa y unos periódicos. ¿Cómo reaccionarán? ¿Cómo se llama? Yo, Joel. Yo, Niurka. Andrea. Necesito que me metáis aquí los móviles y luego los devuelvo, ¿vale? Bueno, Adrián, eres psiquiatra, ya he quitado a los chavales el teléfono móvil. ¿Cuál crees que va a ser el comportamiento? Pues la mayoría de adolescentes a los que les quitamos el móvil suelen sentir 3 cosas: enfado, ansiedad y cierta sensación de soledad. En efecto, al no tener el móvil encima están prestando mucha más atención a todo lo que les rodea, a los otros chicos que están con ellos y nos conocen, a lo que hay en la habitación, cosa que probablemente no harían si tuvieran el móvil delante. ¿Vamos a jugar parchís? Venga. ¿Ya qué? ¿De aquí cada ganamos aquí? Lo que el hecho de no tener el móvil ha facilitado mucho que en 10 minutos ya están jugando al parchís, han hablado de los miedos que tienen ellos a distintas cosas como un payaso o un animal. Y eso estoy seguro que no hubiera pasado con el móvil delante, donde hubiera sido mucho más complicado. El hecho de que esté en la mesa ya implica que incluso a lo mejor compruebas que tengas una notificación y eso te corta ese contacto visual. Yo sin redes sociales yo no puedo vivir. Paso 7 horas al móvil. El uso intensivo del móvil se establece entre 30 minutos al día y 2 horas al día. Puede que esté todo el rato con el móvil, que a veces mirar el móvil te trae problemas. O cuando estamos comiendo o algo, vas con los amigos, estás todos con el móvil. Yo soy uno. A ver, yo también, yo lo admito, te tiene consumido, te consume. El móvil a veces agota. Adrián, ha pasado media hora desde que les he quitado el móvil. Voy a entrar, se lo voy a dar, a ver qué reacción tienen, ¿vale? A ver. Escucha, os dejo los móviles, ¿vale? Pues lo primero que hacen es coger el móvil. A pesar de que estaban bastante cómodos con la situación anterior, aparece el móvil y de alguna manera interrumpe algo las relaciones entre ellos, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Pues mira, eso tiene que ver mucho con la conducta compulsiva de tener que revisar. El móvil lo que tiene es esa tendencia a comprobar, ¿no? La necesidad de comprobar de forma compulsiva si te ha llegado algo. Entonces interrumpe la interacción que tenían antes. De alguna manera parece que sí que se están alejando un poco entre ellos por el hecho de haberle devuelto los móviles. Adrián, ha pasado 1 hora, han estado media hora sin móvil, otra media hora con móvil. Vamos a entrar y a decirles la verdad. Vamos. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? Bien. Hemos hecho un experimento, ¿vale? Con ustedes, porque queríamos ver cómo reaccionabais. ¿Ustedes creen que con el móvil en 10 minutos, que llevaban 10 minutos hablando y tal, con el móvil hubiera sido tan fácil o creen que hubiera costado hubiera más? apartado muchísimo, Sí, más. muchísimo más. Porque el móvil como que te atrae y te aleja de las personas que tienes cerca. Pero lo primero que habéis hecho es mirar el móvil. Ya es la inercia ya que tengo. Es una tentación. ¿Qué os ha parecido esta experiencia? A mí me ha enseñado a socializar más con la gente. Pues me ha enseñado que a veces es mejor dejar el móvil a un lado y centrarte en la gente que te rodea,
pues a mí me ayuda a despejarme un poco de los problemas, de los rollos de clase y todo eso y hacer amigos nuevos. En una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Casi el 9% de los jóvenes en Canarias está en riesgo de adicción al móvil y las redes sociales. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Es muy recomendable desde pequeñitos acompañar a los niños en el uso de tecnología, pero acompañar, estar con ellos, igual que estás en el parque. Estás con la tablet y estás investigando YouTube con él o viendo un vídeo con él, no lo dejamos solo. Entonces el control parental puede ayudar a los padres a supervisar, a manejar, a monitorizar de alguna manera los espacios virtuales en los que está el menor. Pasar tiempo juntos de calidad, en el que yo no tenga encima de la mesa como adulto el móvil. Unos 16 millones de españoles son habituales de los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido la adicción a ellos como una enfermedad. Hola Verónica, Blanca, Yurena, muchísimas gracias por atendernos hoy. Ustedes son madres de niños de entre 10 y 17 años y hoy quiero ponerles una demostración de los 3 videojuegos más jugados del momento. Les voy a invitar a que pasen conmigo a este centro gaming y lo vemos, ¿vale? Vamos a empezar con la demostración del primer videojuego, ¿vale? Bueno, yo he dejado para el final el más impactante. ¿Ustedes qué opinan de las imágenes que les he puesto? De la última es bastante fuerte. Hemos pasado de un juego, para mí, que conocía muy poco, entre comillas, infantil, a algo que yo no he podido mirar ni siquiera a la pantalla. O sea, me parece increíble. Para mí es como ver una película de terror. O sea, le estás transmitiendo todo lo malo, no sé, con qué crueldad son las cosas, el dolor, el sufrimiento, es tan real. La verdad es que es muy fuerte. Si uno le suministra a un menor un juego que va destinado a adultos, pues las consecuencias son claras. Les podemos despistar, les podemos hacer entender que situaciones de videojuegos son situaciones normales en la vida adulta y eso es totalmente imprudente por parte de los padres. Me parece increíble que un niño de corta edad pueda acceder a un videojuego como esto, ¿no? Y peor que nosotros los padres seamos conscientes de ello. No creo que un padre debiera comprarle a un niño de 11, 12 años un juego para 18 años. A pesar de los riesgos, hay jóvenes que han sabido sacar provecho a las nuevas tecnologías. Hola Sabrina. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Arián, ¿cómo una niña de 3 años como tú, con 4 millones de seguidores en YouTube, cómo es convivir con esta fama, con esta popularidad? ¿Es fácil? La verdad, un día de tantas críticas, yo me las guardaba, me las guardaba, me las guardaba, me las guardaba. Y un día exploté y pues fue como un ¡pam!, ¿sabes? Una época de mi vida que fue, no sé, pero ahora la verdad estoy mucho mejor. Tienes que ir con un poco de pies de plomo, sobre todo en esta edad, porque hay mucha envidia. ¿Tú controlas el contenido que tu hija publica o promueve a través de las redes sociales y de internet? Es muy difícil controlar
más de 10 millones de seguidores en todas las redes sociales, porque estamos hablando de YouTube, pero es que hay muchas redes sociales en las que tiene incluso más seguidores que en YouTube. Ari es antes cantante que youtuber, porque cuando le abrimos su canal, realmente lo primero que colgamos en el canal fueron vídeos de música. ¿En algún momento has podido sentir miedo de que esta fama y esta popularidad que tiene Arian la haya podido cambiar? Sí, ese miedo lo tienes diariamente, como madre y como padre, pero nosotros siempre intentamos que Ari sea una niña normal. Mi madre siempre dice que los pies en el suelo. Yo solo digo que por los sueños hay que luchar y que si siguen por El caso de Arian no es común. La gran mayoría de los aspirantes a youtuber no consiguen alcanzar la fama, lo que conlleva sus riesgos. Hay dos peligros fundamentales. Uno, que te frustres, porque los youtubers que nosotros vemos son uno entre 1 millón que da el saltito. Y otro es la gestión del ámbito público. Es decir, a uno al principio, cuando tienes pocos seguidores o más o menos seguidores, te puede resultar agradable que te reconozcan por la calle, pero después no te resulta nada agradable que te reconozcan permanentemente en la calle. Los juguetes son una diversión. El uso de las tecnologías está al alcance de los menores desde que nacen, a través de los juguetes conectados, pero es necesario extremar las precauciones. Eso que acabas de hacer, pulsar, jugar, conectarse a la aplicación, ¿qué peligros encierran los juguetes conectados? Lo preocupante es cuando un determinado juguete, pues por ejemplo, le hace preguntas a un niño. La dirección de correo, un número de teléfono, etcétera, normalmente con la idea de contacto. Con toda esa información puede ir creando un perfil y piensa que a lo mejor una determinada compañía puede tener una base de datos de 5 o 6 millones de niños y de niñas. ¿Son peligrosos los juguetes conectados? Algunos pueden llegar a serlo. Este que tenemos aquí, por ejemplo, que se conecta a internet. Esto de aquí pretende ser una simulación de un teléfono móvil, ¿vale? Permite acceder a internet, permite utilizar determinadas aplicaciones, es imposible establecer un 100% de seguridad. Evitar que los menores utilicen internet es misión imposible. Que lo hagan con cautela y sin caer en la adicción es responsabilidad de los adultos. Tenemos que enseñar a familias, a docentes y al alumnado a hacer un uso racional. El acoso sexual a través de internet y la pornografía es lo que más preocupa a los padres españoles. Su incidencia ha ido en aumento. Yo directamente lo que he hecho es bloquear y denunciar. En lo que los padres no ponen tanta atención es en el contenido de los videojuegos de moda. Su adicción ya ha sido reconocida como una enfermedad. Conocer el videojuego y poder hablar en torno al videojuego. Las nuevas generaciones son menos felices y no están preparadas para la vida adulta. Viven conectados desde que nacen, con los peligros que ello conlleva. Bueno, ya lo han visto, los menores están cada vez más enganchados a las nuevas tecnologías, cada vez pasan más horas frente a las pantallas, el ordenador, el móvil. Vamos a hablar largo y tendido esta noche de los peligros que ello conlleva, pero antes, como siempre, en este inicio vamos a presentar a los colaboradores que nos acompañan. Juan Capafons, Juan Luján, Chicha Rosarena, Reyes Martel, Pedro Crespo y también Armando Ojeda. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y empiezo por Juan. Además, catedrático en psicología, Juan, hemos visto el acceso que tienen estos jóvenes menores a los móviles, a las tabletas. ¿Es normal que un niño de 9, 10 años tenga un móvil? Es normal porque es frecuente, pero no es deseable. Lo ideal es que sí tenga un uso, un buen uso, es decir, que accedan a las nuevas tecnologías a través de los dispositivos, es casi recomendable. La cuestión clave es que no sientan que es propiedad, que no es su móvil, no es su ordenador, no es su tablet, sino que el padre, la madre, los tutores dirigen y cotejan y revisan por dónde viaja y cuánto tiempo viaja. Esa es una de las claves. Hemos visto también en el reportaje, Reyes, jueza de menores, cómo algunos padres dicen, pues yo espío un poco el móvil de mi hijo o controlo un poco lo que ve en internet. Pero sabemos que la ley aquí hay una frontera a veces muy fina. Esto es legal, esto es no legal, los padres pueden espiar.
A ver, los padres tienen que velar por los hijos. Es que como todo tiene matices, ¿eh? Es cierto que la Ley de Protección Jurídica del Menor establece que ellos tienen derecho a su intimidad, que no puede ser vulnerada, pero también hay algo muy importante, que es el ejercicio de la patria potestad. En esto ya hay jurisprudencia, en el sentido de que efectivamente, en interés superior de los menores que tienen que contemplar los padres, tienen que adoptar determinadas cautelas, y lo diremos, luego profundizaremos en esto, entre otras, pues ante determinadas circunstancias, poder acercarse y medio espiar, si podemos llamarlo de alguna manera, los móviles, redes sociales de nuestros hijos. Digo con matices. Hablando de esa cautela, de ese control, ¿crees, Armando, que los padres tienen ese control o la imagen de dejar a un niño o una niña con la tableta y perderle de vista se ha convertido en algo habitual? ¿La tableta o el móvil también? Se ha convertido en algo habitual, lo preocupante es que se convierte en algo habitual demasiado pronto, y hablamos incluso de niños pequeños a los que se les da una pantalla para que no interrumpan en el restaurante. Eso yo creo que aquí hay más expertos que lo que puedo hacer yo en ese apartado. Creo que es en absoluto recomendable. Los padres evidentemente no controlan todos los contenidos que emiten o reciben sus hijos, y eso en cierta forma también es natural, porque no controlan todos sus intereses. Pero sí es verdad que tiene que haber, yo hablaría también de tutela, que es importante. Efectivamente. Vigilar también, estar encima. Los menores, ya lo hemos dicho, son un colectivo muy vulnerable a los peligros del mal uso de Internet, sobre todo las chicas. El 7% de las jóvenes canarias están sometidas o han sido sometidas a un acoso a través de las redes sociales. Se llama ciberacoso o ciberbullying. Nosotros, después de la publicidad, en unos minutos, vamos a hablar con una joven que ha vivido un auténtico infierno. Como decíamos, serán unos minutos. Retomamos el debate en Fuera de Plano y Juan, luego contigo, porque hemos visto en el reportaje que se daba una cifra además que nos llama la atención. 300.000 canarios se declaran adictos al móvil. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? ¿Qué tipo de sociedad es esta en la que vivimos, Juan? Pues no lo sé, la verdad es que en las encuestas la gente suele mentir, que se lo declaren, que sea, y ya es un gran paso si lo reconocen, ¿no? Yo, esta vez no como periodista y todólogo, sino como padre además de dos preadolescentes de 12 y 14 años, sí me preocupa esa dependencia, pero creo que un poco lo que ya se está apuntando por aquí, el tema tutelado, el acompañamiento, el saber lo que están haciendo. Yo creo que los padres y madres no nacimos aprendidos ni tenemos un cursillo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estamos obligados, nos guste o no, por ejemplo, las redes sociales, a saberlo. O sea, si un padre de un adolescente tiene que saber lo que es Instagram, lo que es Twitter, lo que es Musical.ly, porque sabiendo eso puede entrar ahí y conocer si existe la posibilidad de chat, conocer si existe la posibilidad, como existe, de control, ¿no?, de los seguidores, ¿no? Yo, por ejemplo, por un ejemplo, en el caso de mi hija, le reviso cuando tiene seguidores en Musical.ly, que subía vídeos, y había uno, por ejemplo, que no conocía a ella y enseguida lo eliminó y se le puso cerrado, ¿no? Y hay padres y madres que desconocen que tienen sus hijos e hijas a lo mejor 2.000 seguidores de gente que no sabe ni siquiera si son adultos o menores. Lo que pasa es que los niños, las niñas, los hijos aprenden de los padres y las madres. Y ya, si los padres son adictos al móvil, se utilizan todo el día el móvil o las tabletas, estamos generando también, por imitación, unos hijos que ya van a recurrir a esos soportes. Claro, Miguel, pero es que ten en cuenta, ¿tú te has hecho alguna vez una pregunta, o los que estamos aquí en la mesa, o los que están en su casa viendo este programa, ¿por qué esa ansia, ese afán de las compañías telefónicas de decir que te van a aumentar el número de gigas, que además tú no lo has pedido, pero te lo aumentan sí o sí, y de paso te aumentan la tarifa, ¿verdad? ¿Tú te has preguntado, Miguel Ángel, por qué ese aumento de gigas, más independencia de los chavales y chavalas para estar en la calle? ¿Por qué? Porque no necesitan el wifi ni estar en su casa. Esto todo tiene una trama que, bueno, me imagino que aquí, con todos los, digamos, personas que entienden perfectamente estos temas, pues lo podemos debatir. Yo me he dado cuenta, porque pienso las cosas, igual que me ha sorprendido que Juan García Luján, por ejemplo, no haya nombrado ahora Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook es muy de personas mayores y, sin embargo, las otras pienso que iban por ahí los tiros. Eso, exacto, porque Juan incluso acaba de hablar de Musical.ly, o sea, que es una, digamos, red social mucho menos conocida. Y con esto te termino. Yo muchas veces me hago la pregunta, claro, si ahora estamos compartiendo, y esto tiene que ver con tu pregunta,
los gigas entre toda la unidad familiar, el padre dice, bueno, yo no consumo tanto, pero el hijo dice, sí, sí, compartamos, dividimos, y entonces le vas a echar en cara a tu hijo que esté todo el día utilizando el móvil, si tú tienes un montón de gigas y también estás conectado, y ahí he conectado, nunca mejor dicho, con tu pregunta, pues no tienes, digamos, valor para hacerlo. Pedro, del Sindicato Educativo AMPE, porque una de las patas del reportaje es cómo afecta esto a los centros escolares, a los centros educativos. ¿Es un problema? ¿Está siendo un problema el uso del móvil en clase? Sí, sí lo está haciendo, sin ningún lugar a dudas, pues porque evidentemente en los centros educativos no vamos a estar a un lado de lo que es la realidad, y el móvil, el uso del móvil es la realidad del niño y de la niña. En la escuela no rechazamos el uso. ¿Qué ocurre? Que sí que tenemos que poner medios, tenemos que poner barreras, y desde ahí lo que nosotros abogamos es por la propia autonomía de los centros en cuanto al uso. No la solución es la prohibición, sino la educación en el buen uso de este móvil. Y en ese sentido nosotros sí que tenemos algunas dificultades cuando no se ha planteado ese buen uso, ya que pues incluso se graban a compañeros, se graban a profesores, y tenemos denuncias recientes con sentencias recientes, pues porque se está viviendo esa situación desde el punto de vista del profesorado. Después, más adelante, profundizaremos un poquito más en ese entorno escolar, en cómo se puede limitar el uso de los móviles y qué hacen también otros países para evitar estos problemas, porque vamos a hablar en los próximos minutos también de los videojuegos. Hemos visto cómo reaccionaban algunas madres a los contenidos extremadamente violentos de los videojuegos que en muchos casos los compran los propios padres. Tenemos con nosotros a Javier Verdú, psicólogo de la Fundación IDEO. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Cómo afecta este tipo de videojuegos con estos contenidos tan violentos a los menores, al desarrollo de los jóvenes? Hombre, fundamentalmente afecta en el sentido de que se le está dando un contenido que no es apropiado para la edad del niño o de la niña. En este caso son los padres los que tienen la misión de supervisar el uso de los videojuegos, sobre todo adaptados a la edad del niño o de la niña, o del adolescente o la adolescente. Pero Javier, hay una pregunta clave y seguramente muchos padres hacen la misma cuestión. Si mi hijo juega con este tipo de videojuegos, cuando sea adulto, ¿va a reproducir estos comportamientos? No hay estudios claros que demuestren una conexión directa entre videojuegos violentos y conductas violentas. Lo que sí hay es por qué tiene que recibir un contenido violento a una edad no apropiada, en el cual no entiende el sentido de ese videojuego que está utilizando. Lo que pasa es que si nos encontramos con un riesgo, claro, que es normalizar este tipo de violencia, que normalicen actitudes que en otros casos sería completamente erróneo o ilógico. Exacto, yo creo que en otros ámbitos de consumo, de ocio, tenemos las películas, a nadie se le puede ocurrir una película de un contenido violento ser visionada por un adolescente un niño de 10 años. Con los videojuegos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, gracias Javier, como decíamos, psicólogo de la Fundación IDEO, por acercarnos también a esta pata del debate de esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Juan, asentías con la cabeza a lo que decía Javier. Estamos hablando de los videojuegos, del acceso, no implica que de mayor reproduzcan estos contenidos, estas acciones, pero el riesgo de normalizar la violencia es muy alto. Sí, sobre todo de normalizar en el sentido de que puede estar bien, es decir, es entretenido. Mi hijo se acordará de las faenas que yo le hacía cuando se ponían estos juegos violentos, mataba y yo le decía, pues ha dejado viuda y 2 hijos. Es decir, claro. Es decir, el juego es el juego, pero la realidad es que si eso ocurre en la realidad tiene repercusiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier, con mi compañero, en que no hay una relación directa y por tanto no podemos dramatizar o hacerlo dramático en el sentido de catastrofismo. Pero también insistir, lo que es superfluo, ¿para qué? Aunque parezca una perogrullada. Hay cosas que son superfluas. Y termino muy rápido, pero algo muy importante para los que nos están viendo. Esto es muy parecido a la educación alimentaria. Es decir, si tú a un chiquillo de 8 o 9 años o a una niña le llenas de bebidas azucaradas, no va a beber agua. Va a preferir la bebida azucarada. ¿Qué hacemos los padres? ¿Qué hacemos las madres? Pues educar en que beber agua, que puede ser menos gratificante, es mucho más saludable. Pues con los videojuegos exactamente lo mismo. Puede ser muy agradable determinadas conductas. Aquí, Reyes, además con tu experiencia como jueza de menores, aquí la supervisión, el sentido común de los padres, ese control, esa tutela que también decía Armando, es pues indispensable. Pues sí, totalmente. Es más,
aquí se ha nombrado en distintos momentos una palabra fundamental, educación. Y yo quiero subrayar algo que observo todos los días, que observamos todos los jueces de menores cuando nos llegan los casos más graves a los juzgados de menores. Casos de bullying, de sexting, todo esto que se ha nombrado. La educación. El problema no está en las nuevas tecnologías, el problema no está en los videojuegos, el problema está en la educación. Pero ¿educación cómo? ¿Cómo se adquiere esa educación? ¿En el colegio? No. La educación se aprende en casa. Y estamos cansados de decir, no solamente los jueces, especialmente los técnicos, que son nuestros peritos, que la educación se aprende en casa. Y se aprende de una forma natural. ¿Cómo nos han educado a todos? No esta generación, a todos. Pues nos han educado en nuestra casa de una manera fluida, casi sin darnos cuenta, con unos valores determinados. De eso se tienen que preocupar pues, los padres. Y los padres somos los que nos hemos olvidado de muchísimas cosas por falta de tiempo, por la vorágine que llevamos en nuestras vidas, porque, ojo, yo he contemplado como un bebé en el carrito y su hermano un poquito mayor de unos 3 años se encuentran en un bar, cada uno con un móvil, y los padres tomando una jarra de cerveza pues para que no me moleste el niño y jugando, en este caso, pues al primer juego que pillan en el móvil, en fin. Son este tipo de cosas y comportamientos que habría que corregir. Vamos a sumar una voz también a este debate, la de Marc Masip, que es director del Instituto Psicológico Desconecta, además pionero en un programa nacional para luchar contra las adicciones y para abordar precisamente las adicciones de los más jóvenes. Marc, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en Canarias, si no me equivoco, nos sale una media de 4 horas y media al día pegados al móvil. Se nos está yendo de las manos el asunto de estar permanentemente conectado al teléfono móvil, Marc. Bueno, yo creo que hace tiempo, ¿no? que hemos perdido un poquito el norte de lo que estamos haciendo. Las pantallas llegaron sin previo aviso, sin leyes, sin formación, sin educación, y actualmente el uso que estamos haciendo es pésimo, ya no solo los adolescentes, sino también los adultos. ¿Hay señales de alarma? ¿Qué señales de alarma son las que tenemos que fijarnos para saber si somos adictos al móvil? ¿Nosotros o alguien de nuestro entorno que también podría ayudar? Sí, yo pienso que algo que parece muy obvio, pero que pasamos por alto, es si estamos mucho con el móvil. Claro. Si vemos a alguien siempre bebido, que está siempre jugando al casino o que está siempre drogado, lo veremos muy evidente. Si alguien está mucho con el móvil, también es una señal de alerta. Si cuando se lo sacamos reacciona con cierta agresividad, no le sienta bien, cambia su estado emocional, es otra señal de riesgo. El fracaso académico, el aislamiento social, la agresividad con la que nos puedan contestar, que tengan dificultades en las relaciones interpersonales. Bien, yo creo que hay suficientes señales de riesgo como para, si de verdad los padres están pendientes de su hijo, le hacen caso, se puedan dar cuenta. La pregunta del millón, ¿a qué edad recomienda que un menor, que un niño o una niña tenga un móvil? Porque esta es una pregunta que se hacen muchos padres y es una pregunta que genera muchas dudas. Bien, yo creo que antes de los 16 es una temeridad. El cerebro no está madurativamente preparado para tener un aparato de estas características y creo que hay una evidencia muy clara, y es que antes de los 16 años no hay ningún chico ni chica que necesite tener un smartphone. Seguramente en casa muchos padres y madres se han llevado las manos a la cabeza, porque 16 años lo ven una edad muy lejana, sobre todo por la presión de los más pequeños. ¿Cómo se puede vencer esta presión? Porque es verdad que la dinámica de grupo en los colegios ya no es yo quiero tener un móvil, papá o mamá, sino todos mis amigos tienen un móvil. ¿Cómo vencemos ese argumento? ¿Cómo respondemos? Bueno, ¿os acordabais cuando nuestros abuelos y abuelas nos decían que si todos se tiraban por el balcón no nos tiráramos? Claro. Pero vaya, puedo entender lo fácil que se le hace a un padre o una madre darle un teléfono móvil para que su hijo deje de molestar, deje de insistir o de chantajear. Los chicos y chicas que no tienen teléfono móvil se relacionan muchísimo mejor entre ellos que los que tienen teléfono. También hay chicos que tienen teléfono o no tienen y que tienen dificultades en las relaciones interpersonales, como es obvio, ¿no? Pero no va ligado al teléfono móvil. No porque mi hijo o mi hija tenga teléfono móvil va a tener más amigos. Seguramente todo lo contrario. Yo al final creo que
Necesitamos unas leyes estatales que rijan el uso que debemos hacer. Puede parecer triste, pero las leyes deben llegar antes que la educación, igual que pasó con la prevalencia en el consumo de tabaco en menores, igual que pasó con el casco en las motocicletas. Debemos tener leyes que rijan todo lo que está pasando y posteriormente formar a profesionales de salud mental, educación, familias, para poder educar a los más jóvenes. De los móviles a los videojuegos. Estábamos hablando en la mesa esta noche en Fuera de Plano de los videojuegos con contenidos extremadamente violentos. Sin demonizar a todos los videojuegos, es cierto que la mayoría, a los que más juegan los menores, tienen ese tipo de contenidos. ¿Los padres deberíamos fijarnos más en qué tipo de juegos o a qué tipo de juegos, a videojuegos juegan nuestros hijos? ¿Cree que no nos fijamos lo suficiente? Bueno, creo que no somos conscientes del peligro de los videojuegos. Mi humilde opinión es absolutamente contraria a jugar a videojuegos, a los videojuegos actuales. No solo un videojuego como Call of Duty o Fortnite que tiene contenido explícitamente violento, sino alguno deportivo que también está creando diferentes momentos de agresividad, como puede ser romper un mando o discutir con el que estás jugando. Considero que los videojuegos, como bien ha dicho la OMS, causan enfermedad y trastorno. Así lo venimos haciendo hace 4 años con nuestros pacientes con un resultado extraordinario, y la forma de tratarlo, dado la adicción que generan, el peligro de evasión y relajación, estrés, agresividad, desorden alimenticio y higiénico y sobre todo la frustración, lo mejor que puede hacer un chico hoy en día es no jugar a videojuegos. Volviendo al tema de inicio y ya para cerrar, Marc Masip está con nosotros esta noche en Fuera de Plano. ¿Cree acertada la decisión de la Comunidad de Madrid de prohibir el uso de los móviles en las aulas? Me falta un añito más del que han dicho, porque creo que es de los 15 a los 16. Sí. Lastimosamente es solo para los colegios públicos y concertados. Tendríamos que ver qué pasa con los colegios privados, pero me parece un avance que se acerca un poquito a lo que hizo Francia, aunque también me sigue faltando otro año, o a lo que ha hecho China con la prohibición de videojuegos nocturnos para menores. Pero vaya, creo que a nivel de leyes puede ser un primer paso, lo que ha considerado la Comunidad de Madrid, pero nos falta una edad para no tener teléfonos móviles en el aula, que sinceramente creo que debería ser en toda la vida escolar, porque no le encuentro la necesidad de ningún tipo de aparato, menos el teléfono móvil en el aula. Y nos queda muchísimo más. ¿Qué pasa con los accidentes de España, ya que es la primera causa? ¿Qué debemos hacer con aquellos padres y madres que dan un teléfono móvil a su hijo para que se calle en un restaurante? ¿Qué debemos regir en muchísimos otros planos que ya nos surge para poder llevar un poquito más de orden? Marc Masip, muchas gracias por estar con nosotros en Fuera de Plano, en la Televisión Canaria. Hasta luego, buenas noches. A vosotros, un placer. Perdona, Juan, que me estabas pidiendo la palabra, pero sí quería preguntarle a Pedro, que conoce más el entorno educativo. Poníamos el ejemplo de Madrid, Galicia también se lo está pensando, la prohibición de los móviles. Marc Masip ponía el límite de los 16 años. ¿En Canarias o Canarias debería promulgar algo parecido? Nosotros entendemos que se tiene que partir de la organización de cada centro. O sea, cada centro escolar, en función de la programación general anual, el desarrollo del currículum, puede utilizar esta herramienta y puede plantear horarios en los que se puede usar, determinadas materias en las que se puede usar y en las que no. Nosotros no creemos que la solución sea la prohibición, la solución es educar, y educar tanto en los centros escolares como, bien se ha dicho, en la familia. Y por ahí es donde se debe ir. Hay herramientas muy buenas y determinadas planteamientos que realizamos en los centros escolares en los que se usa, y es positivo. Juan Luján y Armando Ojeda, que me pidieron con todo el respeto a Marc Masip y a todos sus estudios, pero bueno, si confía todo en las leyes de prohibición y la primera causa de accidentes y de muertes es el uso del móvil, el móvil está prohibido conduciendo en España. Entonces, con las leyes prohibitivas, si se cree que se van a acabar las cosas, me parece que no creo que sea la fórmula, ni mucho menos. Y se podría pasar incluso del tener miedo a que nuestros hijos reciban bullying por el móvil a que reciban bullying porque no juegan al Fortnite o porque son unos extraterrestres con 16 años sin móvil. Quiero decir, yo creo que el tema está en el acompañamiento, sí, en la línea que dice Pedro, en que hay que creer en el profesorado y no en el guardia civil que se te va a aparecer si tienes el móvil en el colegio. Pero un momento, Juan. Chicha y Armando, venga. Chicha y Armando, venga. Armando no se enfada conmigo por esto, No pero sé hay una yo. cosa que Marc Masip ha dicho que para mí y para ti, que eres periodista, y para Armando y demás, está claro, ¿no? Cuando dice Marc Masip, se nos ha ido de las manos el tema.
pues en algunos momentos hay que reconocerle, sí, pero Juan, con la ley que no se nos va... La ley, vale, es que... esa es una parte. Después te ha puesto sobre la mesa, Miguel Ángel, un montón de temas que daría para otro, ¿no? Para varios pero programas. fíjate que él dice, que tú has insistido, porque a todos nos ha llamado la atención, que él recomienda que los chavales tengan móvil a partir de los 16 años. Dani Suárez, en el comienzo de este reportaje, que por cierto este es un tema también de televisión pública total, dice que 9 de cada 10 niños menores de 14 años ya tienen móvil. O sea, es si que... 9 de cada 10 niños menores de 14 años tienen móvil, y Mar Masip, un entendido en la materia, dice que la edad adecuada es la 16, aquí algo falla. De todas maneras... Perdona, Reyes, Armando que me lo pidió antes y después vamos contigo. Sí, Armando. No, bueno, primero, valorar como creo que muy poco realista la edad, yo se lo decía. No, la edad. Comparar el tabaco con el casco de moto, con un teléfono móvil. Con todos mis respetos, me parece muy poco aplicable muchas de las cosas que ha dicho. Lo que me parece muy llamativo es que constantemente seamos recurrentes en el debate de si hay que prohibir o no los móviles en las aulas. Vamos a ver, por mi modesto trabajo de campo, en la mayoría de los institutos está prohibido el uso del móvil en las aulas. Eso no ha arreglado ningún problema, eso ya existe. Francia hizo una regulación hace 2 años que fue de titulares, mediática, pero es que no hay que ponernos muy barrocos con esto. En la mayoría de los institutos está prohibido que un menor saque el móvil o se ponga a usarlo estamos hablando de secundaria, o se ponga a usarlo en el recreo. Esa realidad ya está. Y lo han decidido, como ha dicho Pedro, de manera autónoma los propios centros. Eso es así. Después, hombre, hay otra serie de cuestiones que yo creo que, francamente, lo de los accidentes, sí estoy de acuerdo en que hay que regular cosas que no están reguladas. Y probablemente por aquí me corrijan incluso más. Pero porque tenemos ahora un momento de vacío legal que está llenando la jurisprudencia y que está causando desorientación entre los educadores. Reyes, ¿hay vacío legal? Vamos a ver, ha dicho una cosa el psicólogo, que es que, vamos a ver, la ley nunca puede venir antes que la realidad social. Claro que no. El derecho, lo que viene a regular es la vida de las personas, es la vida de la sociedad. Entonces, primero surge el cambio. La sociedad está, no ahora, ha venido a cambiar, ahora quizás demasiado rápido, ese es el problema, que hemos pasado a una sociedad postmoderna de una forma vertiginosa. Antes, un cambio generacional pues podía producirse cada 10 años, había una diferencia entre un niño de 10 y un joven de 20 años, ahora es que yo creo que 2 o 3 años ya hay diferencia. Entonces la ley, lo que no estoy de acuerdo es que tenga que venir a regular antes situaciones que se dan por el cambio social, el cambio natural que siempre va a tener lugar en la sociedad. Cierto es que somos demasiado lentos, también porque, vamos, a mi modesto entender, si el legislador va demasiado deprisa, corre el enorme riesgo de ser contradictorio y de pues hacer más daño que remediar determinadas situaciones, ¿no? Juan, sé que me pediste la palabra, pero espérate, porque tenemos un testimonio más interesante y te voy a pedir valoración una vez que hablemos con ella, porque estamos hablando de que las redes sociales se han convertido también en un recurso para acosadores, para abusadores que utilizan pues estos formatos y estos soportes para estar 24 horas, 7 días a la semana acosando a menores. Antes, por lo menos, cuando no existía este tipo de plataformas, llegabas a casa y desconectabas de lo que pasaba en el colegio o en el instituto, pero ahora, como decíamos, este acoso puede ser constante. Ciberacoso, ciberbullying, se conoce también con estos nombres. Tenemos una persona, lo decíamos antes de irnos a publicidad, que vivió un auténtico infierno. Ella es Vicky Suárez. Vicky, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuándo comenzaste? ¿Con qué edad comenzaste a sufrir este tipo de acoso? Pues sobre más o menos, creo que los 8 años, si no me fallan los cálculos. Yo sé que estaba en 4º de primaria y se prolongó hasta 3º de la ESO, más o menos. ¿Y cómo se producía esta cosa? Porque yo hablaba de las redes sociales. Me imagino que al margen del colegio, pues esto se canalizaba también a raíz o a través de esta plataforma. A ver, en mi caso, por lo menos, la mayor parte se producía en lo que iba siendo en el ámbito escolar, aunque sí es verdad que a veces, a lo mejor de manera muy puntual, hombre, depende, cuando fue avanzando ya no era tan puntual, pero te hacían llegar algún mensaje. Por esa época usábamos Messenger 20, entonces a lo mejor te llegaba algún mensaje porque tú te quejabas de algo
y te decía, pero ¿qué te crees que estás haciendo? ¿Por qué te estás quejando? Eres una chivata, y pues te llegaban mensajes así que de primera dices tú muy inocente, pero uno tras otro, tras otro, tras otro, pues tiene sus efectos. ¿Pensaste en abandonar este tipo de redes sociales porque ya no podías más? Hombre, en principio nunca lo pensé, pero también yo supongo que eso va en cada persona, porque partiendo de la idea de que yo, por ejemplo, no dejé el colegio en el que estaba, yo me empeciné, yo quería acabar los estudios allí porque yo estaba contenta con mis profesores, con el ambiente, yo estaba cómoda y no me parecía lógico irme de un sitio porque a otra gente no quería. Entonces yo creo que con las redes fue más o menos igual, lo que hacía era lo borraba, intentaba relativizarlo de la mejor manera posible y bloquear a la gente y tal. Obviamente eso luego tenía un efecto, porque luego en persona te decían ¿por qué me bloqueaste? ¿Por qué borraste mi mensaje? Pero también las redes yo a veces entraba para evadirme porque podía leer cosas que me interesaban o encontrar gente con mis intereses para evadirme de esa gente con la que no encajaba. ¿Esto se lo comunicaste al centro escolar? ¿Cómo reaccionaron los profesores cuando les explicaste lo que estabas viviendo? Pues para empezar, yo primero se los comuniqué cuando estaba en quinto de primaria, porque teníamos una excursión de final de curso y me empezaron a amenazar para que no fuese. Entonces esa fue la primera vez que lo comunicamos, porque yo se lo conté a mis padres y lo comunicamos. En ese primer momento pues dijeron que eran juegos de niños, que no pasaba nada y tal y cual. Pero como yo seguía empecinada, que yo quería ir porque realmente era una actividad que me interesaba, pues fui y bueno, más o menos los profesores intentaron mediar ahí para que se calmase la cosa. Total, que no se calmó, y en tercero de la ESO, pues un día pues normal, llegué a mi casa y reventé y no podía más y reventé. Y mis padres al día siguiente primero fuimos al centro de salud a hablar con el médico y todo el tema, y enseguida con ese papel médico pues fuimos a hablar a la dirección del colegio. Y sí es verdad que las cosas como son, desde la dirección del colegio no se implicaron mucho, en ese momento la dirección que había no se implicó para nada, sino que fue todo gracias a los profesores que constantemente estaban pendientes de mí, preguntándome cómo estaba, ellos se encargaron de hablar con la clase, etcétera, etcétera, o sea que por ese lado yo nunca he tenido queja. ¿Y cómo lograste tú superarlo personalmente? Pues yo creo que, claro, es que depende de cada persona, ¿no? Como todo. En mi caso, en mí contarlo y buscar ayuda profesional, que yo creo que esa es la clave de todo, buscar ayuda psicológica y que te hagan entender que tú no eres el problema en ningún momento, que si se meten contigo por ser como eres, el problema lo tiene esa gente, no lo tienes tú, y empezar a aprender a relativizar todas esas cosas que a priori a lo mejor cuando eres pequeño tienes que madurar y crecer muy rápido para entenderlo. Pero básicamente yo con la ayuda y con el apoyo de mi familia y de mis amigos más cercanos fue como lo fui dejando atrás pues hasta ahora. Vicky, una última pregunta. ¿Qué le dirías ahora mismo a un chico o a una chica que esté en tu situación y que no sepa qué hacer? ¿Qué le dirías tú cara a cara? Pues ante todo que todos tenemos a alguien que le tenemos máxima confianza, bien sea un primo, un hermano, un tío lejano, un profesor, siempre va a haber alguien con quien conectamos. Pues que vaya a hablar con esa persona sin ningún tipo de miedo, es decir, si se te están metiendo contigo sin ninguna razón, no es justo ni para ti ni para nadie que esté en esa situación. Que hablándolo y buscando ayuda se sale y que tu vida no se estanca ahí, sino que todos hablarlo para entender las cosas, porque es un tema más bien de comprender qué es lo que pasa y cómo funciona, y que a raíz de eso, con mucha paciencia y con el cariño de las personas que tengan más cerca, pues que de verdad que se sale. O sea, yo siempre que lo digo, cuento en plan, yo ahora estoy acabando una carrera, estoy llevando una carrera musical aparte, entonces pues mi vida no se ha estancado en ningún momento, yo he seguido adelante con mis objetivos y mis cosas muy poquito a poco. Vicky, nos quedamos con esas recomendaciones y te agradecemos mucho que nos hayas contado tu experiencia y sobre todo esa experiencia positiva de superar también ese acoso, ciberacoso también en muchas ocasiones. Vicky, lo dicho, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Juan, te lo decía, era un testimonio importante de una menor en su momento que tuvo que superar una situación muy difícil. Lo que ha dicho Vicky, más o menos, cumple las recomendaciones también de esos perfiles que se enfrentan a este tipo de situaciones. Y que me viene al pelo porque realmente tenemos que ser conscientes que estamos con viejos problemas en nuevos cauces. Es decir, un griego clásico, un romano, un babilonio no se crean
que se quedaría aquí desconectado, ¿eh? Simplemente no sabría lo que es Internet, no sabría lo que es Instagram, etcétera. Pero los problemas humanos que se están tratando, de la agresión, del abuso, del trato inhumano, de lo placentero a costa de lo saludable, es tan antiguo como la humanidad. Ahora, el problema añadido y grande es que tenemos nuevas tecnologías que amplifican, que dan una velocidad y una accesibilidad que hacen que tengamos que tomar riendas sobre el asunto. Y sobre mi compañero que ha hablado anteriormente, yo sí quiero subrayar a lo que ha dicho, que yo estoy totalmente de acuerdo. La propiedad, el sentido de propiedad de un joven, de que el teléfono no es suyo, de que el ordenador no es suyo, de que la tablet no es suyo, que está prestada para una serie de actividades, es clave para que luego no ocurra lo que nos ocurre con los jóvenes. Brevemente, Pedro, que me pediste rápidamente la palabra. Yo creo que es que ha dado la clave la alumna. Es fundamental lo que es la relación, en este aspecto como en otros muchos, lo que es la relación familia-profesorado. Es decir, cuando se detecta alguna situación compleja a este nivel, tenemos que tener relación, tenemos que compartir esas inquietudes y buscar soluciones en común. No tenemos que separar escuela de familia, tenemos que ir siempre en la misma. Y en este caso, fundamental. Chicha, no me mires mal, ahora te daré paso porque tenemos que seguir avanzando y tenemos que tratar también un tema muy importante, un tema que ha protagonizado también parte del reportaje, la pornografía, sobre todo el acceso de los menores a los contenidos pornográficos. En España, la media de edad de los menores que acceden por primera vez a páginas porno ha bajado. Nos encontramos con chicos, Wendy Fuentes, muy buenas noches, con chicos de hasta 8 años. Sorprende el dato y además con bastante frecuencia. Muy buenas noches, Miguel Ángel. La edad de acceso, como bien decía, a la pornografía en España se ha adelantado a los 8 años y se generaliza a los 14. Los chicos son los grandes consumidores de pornografía. El 87% asegura haberla visto alguna vez y casi un 30% de ellos se llegan a considerar adictos. Además, los expertos consideran que el consumo de pornografía provoca consecuencias negativas en los adolescentes. La magistrada de Violencia de Género, Auxiliadora Díaz, advierte sobre ello. El hecho de acceder a la pornografía, donde nos encontramos día a día una cosificación de la mujer, actos de violencia contra la mujer por razón de género, por el hecho propio de ser mujer, yo creo que es un gran error. Los niños y niñas consideran que es el estándar y que es lo normal a la hora de tener o empezar a tener relaciones sexuales entre chicos de jóvenes, ¿no? Este tipo de pornografía está detrás del aumento de prácticas sexuales de riesgo, es decir, aquellas que pueden tener un impacto negativo sobre la salud, sexo sin preservativo, en grupo o con violencia, y con una consecuencia: el 50% de los jóvenes reconoce haber incrementado estas prácticas después de consumirla. ¿Cómo acceden los jóvenes a estos contenidos? Internet es su puerta de entrada principal. 3 de cada 4 adolescentes consumen pornografía en la red, pero ¿cómo evitarlo? En Francia van a pedir a este tipo de portales que apliquen un sistema de control parental que sea efectivo y que impida que los menores accedan a la pornografía. Emmanuel Macron advierte que si en un plazo de 6 meses estas páginas no aplican los cambios, endurecerá el Código Penal, dando poder a los jueces para que bloqueen los contenidos. ¿Es posible aplicar medidas como estas en España? En relación con el control parental, que parece ser que se quiere instaurar en Francia, yo creo que es una idea maravillosa. Sobre todo, no solamente que se instale o que se obligue a lo que son las plataformas a incorporar ese control parental, sino que también, por otra parte, la posibilidad, tal y como se establece en el ordenamiento jurídico español, concretamente en el Pacto de Estado, una de sus medidas es la posibilidad de poder cerrar estas páginas cuando efectivamente no cumplan, a lo mejor, con ese control parental. En Reino Unido intentaron un sistema similar, pero fracasó ante la imposibilidad técnica de bloquear estas páginas. Por eso, esta noche nosotros nos preguntamos si son viables este tipo de medidas o si, por el contrario, debemos exigir a los padres, Miguel Ángel, una mayor responsabilidad sobre el uso de Internet en los menores. Pues los trasladamos a la mesa y empezamos por Chicha. ¿Son factibles aplicar este tipo de medidas en nuestro país o hay que pedirle más responsabilidad a los padres, que estén más encima? Factible siempre es todo si lo aplicamos bien y, digamos, no transgredimos ningún tipo de ley ni nada que se le parezca. Hay una cosa que está clara. A mí
yo lo reconozco, ¿no? Y por eso antes quería intervenir y me gastaste la broma de que no te mirara mal, ¿no? La verdad es que el testimonio de Vicky Suárez, la anterior chica, para mí ha sido un testimonio que se debería de llevar incluso como documento a colegios y demás, porque ella ha dicho muchísimas verdades y ahí también hay una cosa encubierta, que lo dice otra protagonista de reportaje en un momento dado, ¿no? Que se arrepentía de haber utilizado las redes sociales demasiado pronto. Pero con respecto a lo que tú me estás preguntando, que lógicamente también Reyes Martel tendrá más que decir que yo, Auxiliadora lo encuentra bien, lo que quiere decir, y Auxiliadora es una entendida en la materia, no es una cualquiera. Hay una cosa que está clara, tampoco podemos dejar que el campo esté siempre abierto a todo. Aquí habrá que tomar algunas medidas, y lo decía antes también Reyes Martel, cuando vayan presentándose las situaciones, no antes. Pero es que ya estamos viendo situaciones que nos llevan a pensar, porque el titular de lo que ha hablado Wendy, ¿cuál es? Que están 8 años el acceso a la pornografía. O sea, cuando hemos oído a Wendy Fuentes decir que la edad en España ha bajado y que es a los 8 años, el problema además, lo tenemos ya ahí. Una cosa importante, el acceso a pornografía dura. En muchos casos no estamos hablando de pornografía ligera ni otros contenidos. Reyes, y vamos con Juan y con Armando. ¿Te parece que aquí la ley o el sistema judicial podría, no sé si cerrar algún tipo de páginas o limitar el acceso de los menores a estos contenidos? A ver, yo estoy de acuerdo con mi compañera auxiliadora en ese sentido, desde luego también contigo, porque tenemos que facilitar la labor, y esto lo digo además incidiendo en lo que ya he dicho a los padres. Debe ser una combinación de ambas cosas. La administración, por tanto el legislador, tiene que hacer lo que le toca, una realidad que de forma vertiginosa ya está sobre nosotros, está encima. Es hora de regular, es hora de legislar y es hora de facilitar herramientas que faciliten ese control a los padres. Pero no dejarlo todo solamente al legislador y a la administración, al control policial, porque eso no es efectivo. También tiene que haber educación. Porque pensemos, por ejemplo, en algo tan sencillo como la limitación de la prohibición de poder comprar alcohol, que también es un problema, en un establecimiento público, un menor de edad. Evidentemente no podemos tener un policía en cada uno de los establecimientos. Ahí tenemos que estar un poco todos, los padres y, ojo, también la sociedad. Porque el policía podrá estar. Si sabemos que un establecimiento público está dispensando alcohol a menores, pues en algún momento pillaremos a ese propietario, a ese empleado de ese establecimiento. Pero es un asunto de todos. Estoy de acuerdo con Auxiliadora y es momento ya de tomar el toro por los cuernos, pero la educación evidentemente es esencial. Y no solamente de la familia, de la sociedad en general. Armando, Juan. De acuerdo en la necesidad de restringir esto, evidentemente, mi duda se plantea si técnicamente en el escenario actual es posible. ¿En Reino Unido lo dejaron por esos problemas? Tengo serias dudas sobre el hecho de que sea posible. Evidentemente estoy de acuerdo en la necesidad de restringir con determinados contenidos a menores, pero en general y en todo lo que se refiere a contenido, primero, es verdad que no podemos trivializar que las nuevas tecnologías, los videojuegos, no hay que tener nada de precaución con esto, ni con las redes sociales, evidentemente no. Pero tampoco podemos demonizar y culpar directamente a esas plataformas, a esos nuevos escenarios. Creo que lo que ha dicho Reyes es súper importante. Tenemos que empezar a subrayar que las familias tienen una responsabilidad. Yo creo que no debemos olvidar que somos animales sociales. Podemos ser los padres más perfectos, pero nuestros hijos van a otras casas y se quedan en otras casas. Podemos establecer esos controles que uno puede estar de acuerdo, pero luego van a otras. Yo recuerdo una madre, una vecina muy pejiguera con mi madre, porque a los 10 años me dejaba ver Coca-Cola, me decía que mi hijo, que yo me iba a ser un adicto, y el compañero, el amigo del barrio, acabó enganchado. No bebió Coca-Cola, pero se enganchó a otras cosas después, ¿no? Entonces creo que hay que tener en cuenta eso, sobre todo por lo que las películas de Rombo, claro, ¿no? También te las dejaba ver. Claro, no, cuando la pornografía era levantar el colchón de mi padre y aquella revista con unas tetillas que se veía. Eso era la pornografía que a mí no estamos hablando de la misma pornografía. Pero ahora sí habría que coger y ponerle a tu hija y a tu hijo, cuando tiene 15, 16 años, pornografía. Y explicarle a la niña lo que decía Auxiliadora. Mira, aquí la mujer es una esclava sexual, no es una relación sexual, sentimental. Y eso hay que decírselo, y para eso hay que enseñárselo, y no dejar que lo descubra en casa de la amiga sin que le expliquen lo que se ve en el porno. Volvemos a la familia, es lo que estaba diciendo. Claro. Pues precisamente, perdona Pedro, hablando de la familia, de los padres, yo se lo planteaba al inicio del programa Reyes Martel. Muchos padres creen que este control debe pasar por espiar el móvil a sus hijos.
Lo que pasa es que en España prevalece el derecho de la intimidad de los menores. Esto es una polémica que la tenemos en la sociedad, que la tenemos sobre la mesa y que nosotros hemos preguntado a 2 expertos, a 2 psicólogos. Esto es lo que nos han dicho. ¿Los menores deben de tener teléfono móvil con acceso a Internet? ¿A partir de qué edad es recomendable? No le podemos ocultar que eso existe, que la instantaneidad, ¿no?, que te da el Internet a la hora de comunicarte con los demás. Entonces, bueno, pues ¿qué diría yo? 14 años. Yo pienso que hay que separar 2 grupos, la cuestión de menores, los menores de 12, 13 años y los menores mayores de 14 años. Para el primer grupo considero que quizás por edad o por falta de madurez no haría un buen uso de Internet sin estar supervisado el teléfono móvil por sus padres. ¿Los padres deben de controlar el teléfono móvil de sus hijos? A priori contestaría que no. También depende de la edad, es decir, puede que a lo mejor pues con 13, 14 años les restringamos el móvil pues para que estudien, ¿no?, para que hagan las tareas. Yo pienso que sí, a cualquier edad deben de controlar el teléfono móvil. ¿Estás a favor de que los padres puedan acceder al teléfono móvil de sus hijos? Yo a priori no estoy a favor de que los padres, por ejemplo, controlen a través de programas espías, etcétera, ni que cojan el teléfono móvil cuando sus hijos o sus hijas estén durmiendo. Como digo, yo apuesto por la información, por construir a niñas, a niños y a jóvenes en tener un espíritu crítico, en tener una capacidad de búsqueda y capacidad de decisión. Sí, yo estoy a favor, sobre todo en el inicio, con el móvil, que los padres tengan acceso a las relaciones que tienen sus hijos, a los chats en los que participan. ¿Debe de estar el derecho de los padres a controlar a sus hijos por encima del derecho a la intimidad del menor? Yo opino que debe estar por encima el derecho a la intimidad. Esto no quita que los padres no tengan que estar con una actitud observadora. Nuestro deber es velar por nuestros hijos. Y en ese sentido, teniendo en cuenta también la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, pues habría que buscar un equilibrio. Bueno, diferentes opiniones. Reyes, vete preparándote porque te voy a preguntar por dónde está el límite de esta manera de controlar el móvil a los menores. Piénsatelo, pero sí me gustaría preguntarle a todos muy brevemente si ellos optarían por ese control, por, no sé si llamarlo espionaje, Pedro. Yo creo que el planteamiento y una posibilidad, al menos que hasta por la propia experiencia lo he hecho, es un contrato. Es decir, en el momento nosotros ponemos en manos de nuestros hijos, de nuestras hijas, un móvil. Y somos nosotros los que decidimos. Al momento de darlo, firmamos un contrato con ellos y pactamos en qué condiciones. O sea, un acuerdo con tus hijos. Un acuerdo y firmado. Y desde ahí, el uso y la posibilidad de que el padre y la madre tengan acceso a los contenidos es obvio. Y ellos lo están firmando, ellos están aceptando esa posibilidad. Hay una cosa que está clara, Miguel Ángel, cada chaval es un mundo, ¿no? No todos los chavales y chavalas son iguales, no todos tienen los mismos problemas. Hombre, esta noche se han escuchado aquí cosas que preocupan, ¿no? Como por ejemplo que los videojuegos dan ideas, no precisamente buenas ideas, que eso sería más otra cosa aparte del móvil, pero el hecho de que el 9% de los jóvenes canarios estén en riesgo de adicción al móvil nos lleva a pensar que algo habrá que hacer, pero en resumen te digo que, hombre, yo no soy partidaria de controlar, pero sí de advertirles a los chicos, sean hijos o nietos, lo que hay que hacer. También rápidamente, Juan, control, espiar, sí, no. Si los padres quieren lo mejor para sus hijos, control total, evidentemente en función de la edad y en función de las circunstancias, pero de entrada el eslogan que diríamos desde la psicología es el máximo control, que significa el máximo cuidado de lo que más queremos. Juan. Yo sí, yo quiero educar a mis hijos y los educo en libertad, pero con acompañamiento y enlazando con el reportaje, no a la contraseña a tu novio ni a tu novia, pero a mí la contraseña sí, en el contrato, como dice Pedro. A los padres. Armando, claro. ¿Contraseña para los padres? ¿Acceso total? Control progresivo. Sí, yo creo que a menores la edad, mayor el control, después tenemos que ir incidiendo en el tema de la tutela y después yo creo que educación por el camino, ¿no? También, si vamos a cargar a las familias con la responsabilidad que yo creo que tienen, también tenemos que darles herramientas para que conozcan cómo poder ejercer ese control. Creo que el derecho
a la intimidad, en todo caso, de un menor no debe estar nunca por encima de la obligación de protegerle de sus padres. Bueno, vamos con esa discusión, Reyes, te hemos dejado tiempo, porque está claro que el derecho a la intimidad, en principio la ley lo antepone, el derecho a la intimidad de los menores, pero no en todos los casos. ¿Hasta dónde podemos llegar? Vamos a ver, yo lo dije al principio, la Ley de Protección Jurídica del Menor en su artículo 4 establece una serie de derechos de los menores. Yo soy de las que les digo a los menores clarito, muy bien, muy claro, una y otra vez lo siguiente. Ahí están vuestros derechos, pero también tenéis unas obligaciones. Y hay unas obligaciones que están contempladas en el artículo 154 del Código Civil Español, que afortunadamente no han cambiado. Eso de corregir moderadamente a sus hijos y tal, sí se lo cargaron hace unos cuantos años y no ha vuelto. Pero lo otro lo han dejado, eso de debes obedecer y respetar a sus padres siempre. Entonces, aunque ellos tienen el derecho a la intimidad, que recoge ese artículo 4, también nosotros tenemos una obligación fundamental en relación con esas obligaciones de ellos también que recoge nuestro Código Civil, en el ejercicio de la patria potestad. Y es el proteger y el hacer, el velar por nuestros hijos. El velar por nuestros hijos significa el estar muy atentos, observar, he oído antes a una de las psicólogas, el estar muy atentos con la vida que llevamos muchos, pues yo diría que no. Yo diría que no, y es que por mucho que nos empeñemos lo tenemos complicado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, señores, tenemos que utilizar algunas horas del día, las que podamos rescatar, pues para implicarnos en una vida en un mundo que ha quedado muy alejado. Porque sí es cierto que el ejercicio de la patria potestad y ese velar excepciona el derecho de la intimidad. Y que cuando observamos que nuestros hijos observan comportamientos extraños, cambian de actitud, están retraídos, se encierran demasiadas horas en la habitación, aparecen tristes, o conocemos nosotros a nuestros hijos cuando han cambiado, pues entonces sí que podemos adoptar, y lo avalan determinadas sentencias, el Tribunal Supremo y otras sentencias de audiencias provinciales, el que nos podamos meter en el móvil, en la red social. Y yo, desde luego, esto, como bien decía también mi compañero a la izquierda, todo con matices porque cada niño es un mundo. Claro, y después nos encontramos con esos programas espía que están rozando la legalidad, lo ilegal. Tú compartes contraseñas, pero Juan, ¿tú estarías a favor de poner uno de estos programas espías en el móvil de tus hijos, de tus hijas? Yo creo que no, yo prefiero que sepa que lo miro y que lo puedo, y que tengo derecho en el contrato que planteaban de mirarlo a cualquier momento y no establecer tampoco una barrera de desconfianza absoluta, ¿no? En ese sentido no lo veo. Juan. Y muy rápido, y esto hay que decirlo claramente, los depredadores cuentan con que nosotros no supervisemos a los menores. Y ahí es su baza. Su baza es que el menor sienta miedo, sienta culpa, sienta vergüenza y no comunique a sus padres determinadas acciones. Por lo tanto, claro que hay que velar por el bien de nuestros hijos. Sí, por supuesto, mínimo. Hay una cosa clara, en el reportaje se ha oído una cosa de un chaval, no vi el nombre, pero sí que era un chaval rubio, que dijo que reconocía abiertamente que cada día son más controladores. Y Juan García Luján decía, desde luego, nada de dar las contraseñas a los pibes, al amigo de turno, pero sí a los padres. Es que si ellos mismos ya reconocen que cada día son más controladores, algo hay. Más cosas también que tiene que ver con muchos menores. El gasto en juegos, en apuestas, ha crecido en nuestro país en los últimos años. La ley impide a los menores pues entrar en este tipo de plataformas, apostar, jugar en este tipo de plataformas online, pero ya sabemos que muchos adolescentes, Wendy, están enganchados a este tipo de apuestas. Efectivamente, Miguel Ángel, tanto es así que los canarios gastamos en 2016 unos 46 millones de euros en las casas de apuestas, una cantidad que en la actualidad se ha duplicado hasta alcanzar los 93 millones. Pero el aumento no queda ahí, ya que también crece el número de locales donde practicar esta actividad. En Canarias hay 36 licencias oficiales de casas de apuestas, 19 en Gran Canaria, 3 en la isla de Tenerife y 4 en la isla de Lanzarote. Pero los establecimientos en los que se pueden hacer apuestas son muchos más. ¿Cuál es la razón? Pues el motivo es que hay locales que pueden instalar terminales de juego sin que sean considerados estrictamente como casas de apuestas. Es el caso, por ejemplo, de las cafeterías, donde se ubican los denominados corners o esquinas de juego y que se extienden por todo el archipiélago. Pero, ¿cómo es posible que esto suceda?
Aquí quien hizo la ley hizo la trampa. Entonces, si una persona, un empresario en el objeto social entremezcla actividades, pues efectivamente nos encontramos ya no con 37, nos encontramos con cientos de casas de apuestas que están relativamente veladas, ¿vale? Porque hay una máquina recreativa o hay una máquina de videojuegos, etcétera, etcétera. Es jugar un poco con la confusión. El inspector a día de la fecha está un poco atado de pies y manos. ¿Por qué? Por la laguna preexistente que hay. Ante el rápido crecimiento del número de ludópatas, muchos de ellos menores de edad, las administraciones públicas pretenden tomar medidas para afrontar un problema que ocasiona también trastornos psicológicos, divergencias familiares y hasta abandono escolar. Hay que empezar por cambiar la ley. El reglamento que hay actualmente, para que nos entendamos, es un reglamento tributario y fiscal. Una normativa francamente obsoleta de cara a que las haciendas locales cobren su cuota de participación. Aunque las competencias en esta materia las tienen las comunidades autónomas, el Gobierno de España pretende que las casas de apuestas no abran hasta después de las 10 de la noche. También plantea regular la publicidad e incrementar los controles para que los menores no tengan acceso. Y además anuncian esto. Y vamos a reorientar la tasa de gestión administrativa del juego de los operadores en línea para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas de sensibilización y reparación de los efectos negativos de la actividad del juego. El Parlamento de Canarias, por su parte, ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno a frenar la concesión de licencias de forma cautelar. Además, este año la actividad pasa a tributar al tipo máximo de IJIC, es decir, del 10 al 15%. ¿Son todas estas las medidas adecuadas para controlar así las apuestas y sus consecuencias? Lanzo esta pregunta, Miguel Ángel, a la mesa, porque quizás aún así tampoco es suficiente. Las recogemos esa cuestión, Wendy. Armando, ¿se están tomando las medidas necesarias para controlar? Me parece que sí es cierto que hay una concienciación en general e institucional en que esto está siendo un problema, ¿no? Habría que evaluar, del mismo modo que se prohibió la publicidad del alcohol y del tabaco, si la publicidad del juego es concebible o procedente hoy, por ejemplo, y también dentro de la cultura digital general también habría que evaluar cosas que no son nuevas, que ya son una realidad, como el software que es freeware, los juegos que son gratis de usar, pero por mejoras, juegos o aplicaciones de retoque fotográfico, lo que sea, para obtener mejoras tenemos que pagar, o incluso juegos en los que los chicos llaman el pay to win, que tienes que pagar dinero para ganar en el juego y tal, y no hablamos de apuestas, sino de que te van metiendo en tema lúdico. Y es verdad que esa cultura digital no es del todo saludable. Juan, yo sé que tú tienes experiencia en este tema. Si vamos a los datos, vemos que desde el año 2014, si no me equivoco, se ha triplicado el número de menores de 30 años adictos a este tipo de apuestas, en muchos casos apuestas online, y muchos de ellos son menores. ¿Por qué está pasando esto? Porque tenemos un problema de salud mental. Esto, desde que se legaliza el juego en España, ya los que trabajamos en el ámbito de la salud mental nos damos cuenta, por allá por principios de los 90, que la mayor tasa de ludopatía se daba en las máquinas tragaperras. Y la clave, frente a casinos, bingo, loterías, etcétera, era la accesibilidad. Era muy accesible, estaba en el bar debajo de tu casa, estaban las lucecitas, estaba el ruidito, y fue la patología más grave dentro de las ludopatías. Sabiendo eso, creo que es muy fácil entender que si era accesible una máquina tragaperra, imagínate lo accesible que es tener el móvil, la tableta. Por lo cual, primera parte de la pregunta respondida, es profundamente accesible. Segundo, y es triste, esto es así, pero es triste, es realmente negocio gracias a los ludópatas. Y es así. Es decir, las casas con quienes ganan de verdad es con los ludópatas, porque son personas que no gastan 10 euros, 20 euros, 30 euros. Necesitas muchas personas gastando 20 euros para que sea rentable. Y pero los cuando menores, te gastan 20 o 30.000... Y el acceso de los menores, porque por ley está prohibido, pero nos vemos a muchos menores en casas de apuestas físicas y también ¿quién controla el acceso de los menores a través de un móvil? No, y peor, esto nos ha pasado en el trabajo que hemos estado desarrollando con Desenrédate. Nos hemos encontrado chicos y chicas de 14 y 15 años y dicen, claro que apuesto, si es que mi padre no se entera, si es que me pide que me conecte para que le haga la apuesta a este determinado partido. Es decir, no hay una conciencia
conciencia todavía social, no estamos concienciados que eso es un problema que tenemos encima de la mesa de salud mental. En muchos casos, padres y madres conocen que sus hijos apuestan. Ahora voy contigo, Pedro, sobre la distancia, con Chicha también, que me pidió la palabra, pero queremos conocer también cómo o qué lleva, Juan Capafons nos daba algunos ingredientes, que lleva un joven a engancharse a este tipo de apuestas. Creo que con José Denis tenemos un invitado de la Fundación Irichen. José, muy buenas noches. Buenas noches, pues efectivamente aquí en la Fundación Canaria Irichen, entre otras muchas cosas, trabajan con la adicción de jóvenes a las apuestas online o a las casas de apuestas. Estamos con Jorge Hernández, que es el presidente. Jorge, en tan solo los últimos 5 años, desde que han proliferado las casas de apuestas online, ¿cómo ha cambiado el perfil del adicto y cómo ha aumentado el número de menores con adicción al juego? Ha aumentado el número de menores en adicción, pero sobre todo en el abuso, no en el uso, sino ya en el abuso del juego online, y funcionan con el mismo mecanismo de que las otras adicciones, porque es una estimulación del sistema de recompensa cerebral, con lo cual tienen el mismo mecanismo, pero sí ha bajado las edades y ha aumentado de forma, yo creo que llamativa. ¿Cuál es el perfil de ese tipo de jóvenes? Son gente joven que muchas veces acaban metidos dentro porque se aburren o porque ven el dinero fácil, porque descubren que les incentivan, después tienen grandes jugadores, personas cantantes, personas que tienen cierta relevancia social y que hacen publicidad, y la publicidad esa es importante porque además es dañina. Y yo creo que ese es más o menos el tipo de jóvenes que están cayendo en ese tipo de situaciones, porque además se les dice que van a ganar mucho dinero. La ludopatía antes era más perceptible porque veíamos al adicto apostando prácticamente en público, pero ahora con Internet la privacidad de la apuesta hace que sea más adictiva. Claro, lo pueden hacer en su casa, en cualquier espacio, en cualquier momento, se esconden, están solos. Y además, como hay cierta tendencia a estar solos, pues la gente joven acaba metido y con facilidades. Si tienen facilidades, pues acaban metidos en ese tipo de problemas. En abuso, me gusta incidir que es un abuso por ahora. Nosotros no estamos viendo una incidencia adictiva, pero yo creo que hay muchos que ya están cayendo a las adicciones, porque ya tenemos pues casi 30 y pico personas que hemos estado atendiendo con problemas ya graves de comportamiento. Jorge, ¿existe un juego responsable y cuáles serían las recomendaciones, si existe, para poder desarrollarlo? Los juegos de azar son terriblemente adictivos, con lo cual son peligrosos, y yo no sé si existe un uso responsable o no. En caso de que quieras hacerlo, hazlo porque te divierte, porque te vas a pasar un rato. Pon un límite de dinero que vas a gastar. No te pases nunca del límite del dinero. Es importante que no lo hagas cuando estás fastidiado, estás medio depresivo y quieres evadirte. Nunca lo utilices con alcohol. Son recomendaciones que te pueden servir para que sepas que es altamente adictivo, con lo cual tienes que tener mucho cuidado y tener muy claro los límites que tienes. Jorge, muchísimas gracias. De nada. Miguel Ángel, buenas noches. Gracias, José, buenas noches. Chicha, esto es un problemón. Vamos a hablar claro. Oyendo, por supuesto, la entrevista que ha hecho José Denis a Jorge, todos tenemos que llegar a una conclusión, que el problema del juego online va en progresión geométrica, no aritmética. O sea, esto se nos va a ir de las manos si no se pone, digamos, un tope. Pero hay una cosa que está clara. A lo largo de esta noche hemos oído frases que nos han llamado la atención, pero a mí también me ha llamado la atención una de ellas, cuando decían que el Estado, cuando la gente estaba sin móvil, tenía una sensación de ansiedad, inseguridad y demás. Imagínate, Miguel Ángel, la gente que coge la adicción a los juegos online, y tú antes hiciste hace unos minutos una matización muy buena. Una cosa son las casas de apuestas físicas, donde te ven, hasta te pueden controlar si quieren, porque Uriarte dijo antes en un testimonio también muy bueno, y lo apunté, quien hace la ley hace la trampa, sí. ¿Vale? Pues todas esas matizaciones las vamos metiendo en las reflexiones y llegamos a conclusiones. A tu pregunta, indudablemente, esto es un problema, pero vamos, de una progresión geométrica que se ataja a un mal asunto. Y con respecto a la matización, claro, ya lo decía Jorge de la Fundación, hombre, es que la intimidad da para mucho. La intimidad de estos chicos, porque son preferentemente chicos, eso hay que decirlo, no, es que no les para nada.
El ir a una casa de apuesta física es un poco más difícil ya en el sentido de que te ven. Aún así tenemos esa polémica de la cercanía de las casas de apuestas, de los locales de apuestas a los colegios. Pedro, creo que la ley marca ahora 300 metros en línea recta. 300 metros. Claro, y encima proliferan estas casas en los barrios más desfavorecidos. ¿Habría que ampliar la distancia? ¿Habría que prohibir las casas físicas? Nosotros entendemos que, sobre todo cuando desde la cercanía de los centros educativos, la propia ley del juego en Canarias ya lo recoge, incluso para bares a 50 metros de un centro escolar y 300 cuando ya es otra entidad mayor como la que comenta. Pero yo creo que habría que ahondar un poco más en el fondo, es decir, tenemos la dificultad de lo online, que como bien comentan, la práctica totalidad de los compañeros, es que en muchas ocasiones hasta los propios padres son los que están promoviendo esas situaciones. Es muy complejo. Nosotros entendemos que debe haber hasta campañas, contracampañas publicitarias. Si hablamos de futbolistas, que salgan futbolistas planteando lo negativo que tiene esto para menores, o sea, la imposibilidad. O sea, que yo creo que por ahí también podríamos ir. Y eso es una de las cuestiones que desde luego hasta la fecha no se da. Fíjense, yo antes decía que muchos padres saben que sus hijos apuestan, tú también lo comentabas, Juan. Hay un informe de la Universidad de Santiago de Compostela, que a lo mejor tú lo tienes en cuenta, Juan, que dice que el 61% de los padres que tienen hijos que apuestan saben, o sea que el 61% de los padres de menores que apuestan lo saben. A mí es que no me parece, la verdad es que me choca esa historia, es decir, ver a un hijo menor apostando, es que, y sobre todo el peligro de la ludopatía. Y tengamos en cuenta con la reforma que quiere hacer ahora desde el Ministerio Alberto Garzón, la caña que se le va a dar en los medios, porque son 300 millones de euros los que se destina por las casas de apuestas a publicidad. Y eso significa que pues muchos medios de comunicación van a dar caña al gobierno por hacer una reforma que realmente es positiva y que hay que tener en cuenta y estar vigilantes, porque a veces es un poder económico. Las casas de apuestas, al poner tanta publicidad. El lobby. ¿No? Reyes, tenemos 30 segundos. Te damos la oportunidad de cerrar sobre este asunto. Bueno, sobre este asunto y sobre todo yo quiero incidir, y es que los menores no son responsables, insisto, de todo esto que estamos hablando. Vuelvo a decir, los problemas los hemos causado nosotros, los padres, la familia, una y otra vez. Además, todo lo que podemos hacer me parece perfecto, maravilloso. Pongámosle los obstáculos, pongámosle los controles, las leyes, sí, pero vamos a seguir teniendo el problema. Y yo lanzaré una pregunta muy brevemente. Hemos hablado del Fortnite, ¿ustedes saben lo que es el Fortnite? ¿Los padres saben lo que es? ¿Han jugado a ello? Pues mira, pues se puede utilizar bien, el Fortnite. Por ejemplo, para aprender matemáticas, depende. Pero ustedes saben en qué mundo están sus hijos. Emplean tiempo, controlan y se meten en las redes sociales y se hacen, oye, que voy a ser tu amigo para saber con quién hablan. En realidad el problema lo estamos creando nosotros, y el problema de los chicos que ya llegan con problemas gravísimos, valga la redundancia de los problemas, a los juzgados de menores, lo tienen los niños por causa fundamentalmente de sus mayores. Y es que yo lo resumiría fundamentalmente en esto: tenemos que educar a los niños, pero también a los padres. Reeducarlos porque se nos ha venido encima y ha venido para quedarse además. No nos engañemos, prohibiremos. No, la tecnología, lo digital, Internet ha venido para quedarse y va a continuar, y todo esto va a seguir sin parar. Lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos con ese resumen. Reyes Martel, también a todos les agradezco que hayan estado esta noche con nosotros aquí en Fuera de Plano. Nosotros volvemos la próxima semana, ya lo saben, la cita aquí en Televisión Canaria, jueves 9:30 de la noche. Muy buenas noches.